adorándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder tener este tiempo de escuela dominical. Sabemos que Dios va a hacer algo bueno y maravilloso en este tiempo y les motivo a que si tienen su sendero puedan abrirlo en la lección número 42, que es la que toca este domingo con el título ¿Quién es Cristo? Vamos a tener un tiempo especial de hablar sobre este tema, así que los motivo a que puedan quedarse durante toda la transmisión y que podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios. Para iniciar vamos a orar, así que les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias Dios porque has sido bueno y maravilloso. Te pedimos que seas tú el que tome el control de este tiempo de escuela dominical y que nos ayudes a prestar atención, a poder meditar y a poder comprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Bendice la vida de los hermanos que están a través de esta transmisión, de este medio, Dios, y que ellos puedan tener la bendición de poder leer tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para iniciar, quisiera que buscaran en sus Biblias Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Ese es el pasaje en el cual va a estar basado la mayor parte de la lección, toda la lección, y algunos otros versículos. Pero quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, y dice lo siguiente: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. El versículo para memorizar es precisamente Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Que el alumno conozca, que nosotros conozcamos la naturaleza, el poder, supremacía y ministerio de Cristo y el beneficio de ello en la vida del creyente. Esta última parte es importante, el beneficio de ello en la vida del creyente. La lección inicia con una oración que dice: ser cristiano es una aventura. Y hace poco estaba escuchando de una persona que decía que ser cristiano es para valientes. Y yo creo que sí es así. El ser cristiano involucra que vamos a padecer algunas situaciones que tal vez no sean tan agradables, pero el beneficio y la satisfacción que da el ser cristiano es lo que hace que querramos seguir siéndolo y que querramos seguir introduciéndonos en la vida cristiana. Actualmente hay muchas personas que buscan hacer cosas que no fueron formadas para ello. Entonces aquí de la lección de algunos ejemplos que dice que una persona que sabe acerca de aviones no le hace un piloto. Yo recuerdo que mi hermano, cuando era pequeño, él le gustaban muchísimo los dinosaurios y él se sabía todos los nombres, las partes de los dinosaurios, en qué épocas y todo lo que comían y todo lo que hacían. Pero eso no hacía que mi hermano, un niño de 8 años, fuera una persona dedicada al estudio de los dinosaurios. Es decir, solo saber de algo no nos hace ser expertos o ser realmente ese tipo de profesión o de actividad, sino lo que nos hace ser lo que somos o expertos en lo que hacemos es nuestra experiencia, nuestra vivencia de eso que estamos haciendo. Entonces, en el tema del cristianismo, una persona que sabe de Dios, que sabe de Cristo, que escucha de Cristo, no lo hace ser un cristiano. Tiene que experimentar realmente la vida como Cristo nos manda, como Cristo busca que seamos, para realmente poderse denominar un cristiano. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección, y los motivos que ustedes se puedan autoevaluar de si son realmente cristianos o si están viviendo como un cristiano o si simplemente son como esas personas que chapuceros le decimos aquí en Guatemala, que no son expertos pero que ahí medio la van haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios? Entonces, el primer punto de esta lección, que se divide en 4, el primer punto es ¿qué es la cristología? Y la cristología es la doctrina o la enseñanza de la iglesia concerniente a la naturaleza de Jesús. Es decir, hoy vamos a ver una parte de la cristología. Vamos a indagar un poco sobre lo que leí en el objetivo de la lección, sobre la vida de Jesús y quién era Jesús. El primer punto de esta cristología es que creemos que Jesucristo es humano y divino. Y si regresamos al pasaje que estábamos viendo, decía, el cual es la imagen del Dios invisible. En este pasaje, que es Colosenses 1, versículo 15, que dice, el cual es la imagen del Dios invisible, está haciendo énfasis en esa parte, que Cristo era parte divina y parte humano. Y esa es la unión
que hace que nosotros podamos conocer a Cristo y que a través de Cristo podamos conocer al Padre. Entonces, a través de Jesús tuvimos o tenemos esa revelación de Dios. Recordemos que creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son uno, creemos en un Dios. Y entonces Jesús era la parte que unía, o que es la parte que une el humano y el divino de la naturaleza de Dios. Entonces, a través de Jesús tenemos primero esa revelación y segundo, el pago de todo pecado. Y esa es una gran bendición. Realmente el hecho de que pensemos en que tenemos el pago de todo pecado y que lo podemos obtener a través del sacrificio de Jesús es una bendición y no debemos olvidarlo, debemos siempre meditar en eso y evaluar nuestras acciones con respecto a esta parte. Y otro punto importante es que recordemos que debemos procurar preservar la salvación, que nuestras actitudes, nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, realmente reflejen lo que creemos, que somos cristianos. La cristología nos lleva a dos preguntas. ¿Qué pensáis de Cristo y de quién es Hijo? Y estas dos preguntas las podemos ver en Mateo 22, versículo 42, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron: el Hijo de David. Entonces, para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Qué piensan ustedes de Cristo? Y los motivo que en este momento mediten acerca de ello. Yo meditaba de quién es para mí Cristo. Y para mí fue recordar primero lo que les mencionaba anteriormente, que tengo salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y además que tengo esa oportunidad de tener una relación con Él. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, ha sido que es un amigo, que es un Padre Celestial, que es alguien que me escucha, un consejero. Para mí eso es Cristo. Y justo la lección decía, la forma de cómo ustedes en este momento están pensando acerca de Cristo va a depender mucho de su relación con Él y de cómo lo han experimentado. Pero ¿qué pasa si no lo han experimentado? Entonces es como decir, a mí, en mi caso, ¿verdad? A mí me gustaría, o me gusta mucho Europa. Nunca he estado en Europa, entonces ¿cómo sé que realmente me va a gustar Europa si no lo he experimentado, si no he estado allí? Entonces, para poder pensar en quién es Cristo para mí, debo haberlo experimentado, debo haber tenido una experiencia cercana con Él. Y dentro de un ejemplo que me gustó mucho, que estaba aquí en la lección, decía: para ustedes, ¿cuál es un paisaje? Y si yo pienso en este momento, para mí un paisaje es un árbol, son plantas rosadas, un cielo gris, porque está lluvioso el tiempo en este momento. No sé, o por ejemplo, para mí, si en su caso hay su paisaje es que está en una ventana donde sí, el cielo está despejado, el cielo está celeste, ven una ventana. Dependiendo de qué es lo que estamos experimentando, así va a ser nuestra descripción de un paisaje. Entonces, es importante recordar que para que podamos saber y poder decir que somos cristianos o no, debemos experimentar esa relación con Cristo. Y en este pasaje de Colosenses 1, 15 al 20, nos da la oportunidad de conocer más a Cristo y nos invita a vivirlo. El estudio de la cristología nos lleva a querer ser más como Cristo, a querer reflejar cada día su amor, servicio, humildad y querer vivir como Él lo hizo. Y pensando en esta parte, conforme uno va avanzando en el estudio de la palabra de Dios, uno debe ir atesorando esa palabra, meditando en ella y recordar y tratar y procurar realmente de querer vivir una vida cristiana
tal y como Él lo hizo. Y no simplemente decir yo soy cristiano por X razón, o yo quiero ser cristiano, o voy a decir que soy cristiano para pertenecer a un grupo, no. O para mantenerme porque me gusta ir a la iglesia los domingos, o me gusta escuchar prédicas, eso ya me hace cristiano. No, realmente vivirlo, vivir como Él vivía, amando al prójimo. Y Él nos dice en su palabra que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Y esa es la parte complicada, porque a veces olvidamos eso cuando estamos tratando con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra familia. Entonces realmente que podamos reflejar el amor de Cristo, eso es vivir y ser un cristiano, experimentarlo. Nos motiva a que sigamos en esta lección, y en este momento le voy a dejar el tiempo a mi hermana Raquel, que va a dar el siguiente punto, y luego Luis Esteban. Bueno, siguiendo con la lección de este domingo, vamos a dar el inicio al segundo punto, que está dando énfasis en que Él es la imagen visible del Dios invisible. El pasaje que vamos a tener como referencia está en Colosenses 1:15. Va a ser la primera parte del pasaje que está basado en esta lección. Y en 1:15 indica que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo tanto, hemos sabido en nuestro camino con Cristo, en nuestro camino en el cristianismo, o si aún no está en este camino, pues se va dando ese reconocimiento de que Dios es invisible, que no lo vemos, no lo podemos tocar o no lo podemos tener como a la par. Sin embargo, nos está diciendo este pasaje que Cristo es la imagen visible de Dios. Esto no significa que Cristo haga visible a Dios, que lo podamos ver, sino que nos está revelando o nos está mostrando a Dios. Para que nosotros podamos comprender cómo es Dios, es necesario que nuestra mirada esté fijada hacia Jesús, para que nosotros podamos lograr verlo, conocerlo y entender también al Creador. Y vamos a tomar también como referencia el Salmo 19:1, que está mencionando que la creación cuenta la gloria de Dios, y en Génesis 1:27 nos está dando otra referencia de que fuimos hechos a semejanza de Él. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en estos pasajes se está afirmando que Jesús es la imagen de Dios, y a partir de esto también Pablo nos está recordando en el mismo pasaje de Colosenses 1:15 que dice el primogénito de toda creación. En esta frase podemos llegar a confundirnos y poder decir que Dios al momento en que estaba creando el mundo también creó a Jesús, pero no significa esto. Pablo no estaba dando esa referencia, sino que estaba dando referencia a que Cristo es la imagen del Dios invisible, y quiere decir que el primero de todos fue visible para la humanidad al venir a la tierra. Entonces, desde el Antiguo Testamento nos estaba anunciando de que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir Jesús. Y en Génesis 1:26, Dios se hace referencia a sí mismo en forma plural. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra hagamos. Esto quiere decir, cuando Pablo dice el primogénito de toda creación, quiere decir que esto nos lleva a interpretar que la Trinidad estuvo involucrada en la tarea de la creación. Por lo tanto, el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba ya presente al momento en este momento de la creación. Es interesante el hecho de que Pablo reconociera a Jesús como ese primogénito de toda creación, porque ya estaba en ese momento, estaba en esa Trinidad, como lo escuchamos en el punto al inicio, y esa Trinidad estuvo como parte de esta creación del todo. Luego vamos a indagar más en esto. Sin embargo, en el pasaje de nuevo de Colosenses 1:15,
menciona como primogénito a Jesús, haciendo referencia no a una lista, no a una posición o a un rango, sino que ya nos está diciendo que Él es todo. Esta Trinidad es todo. Por lo tanto, en el perfecto plan del Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitábamos como humanos. Él sabía que como humanos necesitamos muchas veces primero ver y después creer. Y aquí encontramos otro pasaje que nos hace recordar. Por ejemplo, en Juan 20:29 nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces nuestra humanidad nos hace pensar que debemos de ver primero y hasta después creer. Y Dios lo sabía, y por eso nos dejó a Jesucristo, su Hijo, para que pudiéramos ver y que pudiéramos tener ese mediador para tener la comunión con nuestro Padre. Por lo tanto, para cerrar este tema necesito, y Dios nos está invitando también a que pensemos que si Jesús es la imagen de Dios, hermanos, ¿en qué posición estamos teniendo a Él, a nuestro Señor, en nuestra vida? Evaluemos qué valor le estamos dando, evaluemos en qué posición está, porque nos está diciendo que Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Pero estamos hablando de esta Trinidad, de uno mismo. Pero evaluemos en qué posición tenemos a nuestro Señor. Vamos a continuar con el tercer punto, y estamos dando énfasis a Él es el Creador eterno. Seguimos en este libro de la Biblia de Colosenses, pero vamos a estar del versículo 16 al versículo 18, en donde, ¿qué nos dice? Hace referencia a que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por lo tanto, en un resumen, en Cristo fueron creadas todas las cosas, simplemente todo lo que está, todo lo que vemos, todo lo que incluso no podemos ver. Cristo es creador de todo esto. Por lo tanto, lo que fue creado para alabar su nombre, y nosotros fuimos creados para darle la gloria y la honra. Y Pablo nos deja un ejemplo en el cual hace énfasis en el cuerpo humano, dando a referencia de que Jesús es la cabeza. Como en el 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Científicamente o de forma médica sabemos que la cabeza tiene todas las funciones, es la fuente de ideas, la fuente de intenciones, e incluso ahí están reguladas todas nuestras emociones. Por lo tanto, la cabeza tiene una función sumamente importante en el dominio de nuestro cuerpo. Y es increíble esta función del cuerpo humano, es increíble cómo Dios creó nuestro cerebro, y el cuerpo no se va a mover si el cerebro no manda esas señales para realizar nuestros movimientos de manos, de la misma cabeza, de ojos, de todos los miembros de nuestro cuerpo. Y la cabeza, como ustedes saben, es irreemplazable, no es como que podamos cambiarnos de cabeza constantemente, o que podamos donar la cabeza como usualmente se hace con algunos órganos. Sin embargo, es algo irreemplazable, es algo que es solo uno y único. Entonces, el cuerpo es inútil sin las señales o sin las direcciones de nuestro cerebro, de la cabeza como tal. Y esta es una analogía o ejemplo de cómo Jesús es tan importante para la iglesia.
La iglesia no puede vivir, la iglesia no puede actuar si no tiene a Jesús en primer plano, si Jesús no es la cabeza de la iglesia. Al momento en que Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús sobresale y es preeminente. Entonces, si la iglesia tiene a Jesús como cabeza, va a actuar, va a vivir, va a glorificarle porque está siendo dirigido por la cabeza, por Jesús. Y sin Jesús no podemos hacer nada, hermanos. Y por eso es el dueño, el creador de todo, eterno, porque Él tuvo el plan perfecto para poner cada cosa en este mundo. Por lo tanto, Jesucristo dirige a la iglesia y se entregó por ella, por perdón a sus pecados, por amor hacia esta iglesia, hacia nosotros. Y si nos está dando este ejemplo que somos cuerpo de la iglesia, que somos cuerpo de Cristo, necesito que reflexionemos sobre algo. Si nosotros somos parte de este cuerpo, ¿qué estamos haciendo para funcionar como parte de este cuerpo? Sabemos que la cabeza tiene toda la función y sabemos que el cuerpo claramente sin un miembro tampoco está actuando correctamente o de una forma regular. Por lo tanto, si nosotros somos miembros de ese cuerpo, ¿qué estamos haciendo para que ese cuerpo funcione? Para que esa parte que Dios nos dejó funcione. Entonces, reflexionemos sobre este tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Y para cerrar este tercer punto, a veces parece que estamos actuando como entes individuales, como personas que estamos solos, que no tenemos a nadie más. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a realizar servicio o alguna actividad de forma individual. Pero es importante que tengamos presente y no olvidemos que debemos dejar que Dios nos guíe, que Jesús nos dé esa dirección como cabeza también de nuestra vida. Y algo muy importante es que debemos de hacer la voluntad todos los días de Cristo. Y si Cristo es el creador eterno, el creador de todo, es nuestro creador, dejémonos guiar por Él y hagamos su voluntad. Vamos a continuar con esta lección, así que sigamos atentos al siguiente punto. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí también es un gusto poderlos acompañar en esta mañana. Y siguiendo con el tema que estamos abordando esta mañana acerca de quién es Cristo, pues llegamos al punto número 4, que nos dice que Cristo es el mediador. Ahora, tal vez algunos de nosotros hemos visto en alguna película o en alguna serie o inclusive en nuestras vidas algún punto, algún momento en el que ha habido un problema entre dos personas y puede ser que una de estas dos personas esté dispuesta a resolver el problema, o puede ser que ninguna de las dos esté dispuesta, o puede ser que ninguna de las dos personas esté dispuesta a resolver el problema. Entonces aquí es donde surge la figura del mediador. También lo hemos visto en algunos eventos o momentos políticos, por ejemplo, que hay dos países que tienen alguna diferencia. Por ejemplo, en estos últimos par de meses vimos como en las noticias, tal vez lo vieron, que algunos países árabes habían firmado unos ciertos acuerdos de paz con Israel y Estados Unidos se había servido como mediador. Ahora, entonces, ¿qué es el mediador o qué es lo que hace el mediador? El mediador lo que hace es buscar herramientas, lo que hace es buscar puntos en los cuales él puede contribuir para que estas dos partes, estos dos grupos de personas o dos personas puedan volverse a comunicar bien, puedan volver a tener una buena relación, y sobre todo lo que busca restablecer el conciliador o el mediador es la paz. Entonces ese es el fin que tiene un mediador, que tiene un conciliador: buscar y lograr alcanzar la paz. Entonces Jesús en esta parte, en este momento, también es el mediador. ¿Y por qué el mediador? Es decir, ¿por qué podremos pensar de que Jesús, o sea, entre quiénes iba a mediar Jesús?
Bueno, nosotros sabemos de que en el momento en el que el hombre peca, en el momento desde Adán, en Génesis, vemos cuando el hombre peca, se produce una división entre Dios y los hombres, y en ese momento pareciera como que no pasó nada, pero realmente lo que ocurre es de que nosotros hemos perdido la completa posibilidad de tener una relación directa con Dios. En ese momento se rompe esa relación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Viene a la tierra a mediar por nosotros. Y en ese momento Jesús manifiesta su parte divina. Vimos al inicio, cuando hablábamos de la cristología, de que entre varias de las cosas que estudia está la divinidad de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene y muere por nosotros, Él busca reconciliarnos con Dios, y ahí es donde se manifiesta su parte divina al venir y de alguna manera lograr eso. Pero también vemos de que Él es una parte humana, porque tiene que venir a la tierra, y lo que derrama es sangre, y sabemos de que la única forma para limpiar o perdonar los pecados era a través de la sangre, a través de sacrificios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Precisamente es eso, venir a morir por nosotros, y a través de su sacrificio, a través de su muerte, es de que nosotros podemos tener, podemos ver restaurada esa relación que teníamos con Dios. Entonces, viene Jesús, muere, y nosotros como humanos ya podemos nuevamente ir con el Padre y podernos relacionar con Él. Y bueno, pero Jesús no solo murió por nosotros, sino que también fue el primero en resucitar a esa vida eterna a la que nosotros estamos aspirando en esta tierra. Entonces, meditemos acerca de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Y pensemos, ¿para qué querría Jesús o Cristo, para qué querría reconciliarnos? ¿Para qué querría reconciliar esa relación que se había perdido entre los humanos y Dios? No sé si alguna vez lo han pensado. ¿Cuál es la finalidad que tuvo esa reconciliación? No solo la muerte, obviamente la muerte sabemos de que sirvió para perdonar nuestros pecados, pero en esa parte, al reconciliarnos con Él, ¿qué es lo que se está logrando? No sé si alguna vez lo han pensado. Y bueno, lo que al final se logra o busca Jesús al momento que logra esa reconciliación para nosotros con Dios, es la santidad. Lo que Él busca es que nosotros seamos vistos por Dios como sagrados, como irreprochables, y con esto pues logra Él, a través de esa reconciliación, nosotros podemos ser nuevamente aceptados por Él, y sobre todo buscar la santidad, lograr que nosotros podamos ser santos. Pero nosotros no solo a través del sacrificio es que somos santos, sino que cada día nosotros debemos de buscar esa santidad. Cada día nosotros debemos de trabajar y de esforzarnos por esa santidad. Vemos como en Lucas 9, del 21 al 23, Jesús una vez más está anunciando su muerte, y al momento que Él anuncia su muerte, Él les dice de que es importante y necesario que cada uno de nosotros tome su cruz cada día. Eso quiere decir que nosotros debemos de esforzarnos y buscar esa santidad todos los días. Desde el momento que nos levantamos, tenemos que estar convencidos de que se ha restaurado esa relación con Dios, con el Padre. Pero cada día es nuestra responsabilidad también contribuir para ser cada día más y más como Él. En nuestros artículos de fe podemos encontrar nuestro artículo número 10, que nos dice lo siguiente: creemos que la santificación es la obra de Dios, por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Vemos cómo esa santificación es la que nosotros logramos a través del sacrificio de Cristo. Nosotros cada día debemos de buscar ser más como Jesús. Cada día debemos de buscar parecernos más a Él. Y al final ese es el propósito de la reconciliación: restaurar la relación con el Padre, para que nosotros cada día busquemos más y más la santidad, para podernos parecer más y más a Jesús.
Entonces vemos como Cristo, además de los puntos que ya vimos, también se convierte en un mediador para nosotros con el Padre, para que podamos ser santos, aprobados por Él, y nos parezcamos cada día más a Cristo, cada vez más a Jesús. Y por eso es importante que nosotros conozcamos y sepamos bien cada una de sus enseñanzas. Ahora, para seguir entendiendo más esto, debemos de estar pendientes, ya que la siguiente semana vamos a hablar exclusivamente toda la lección acerca de la reconciliación con Dios. Así que es importante que se conecten y que sigamos aprendiendo más acerca de esto tan importante, porque pareciera algo sencillo, pero realmente la Biblia gira alrededor de eso, de reconciliarnos con Dios. Desde el inicio Dios ya tenía un plan para salvarnos, para reconciliarse con nosotros. Él actuó a través de ese sacrificio, y vamos a ver más a fondo esto. Yo espero que para este momento ya hayan podido ir formando su respuesta acerca de quién es Cristo, acerca de qué es Cristo. Y vamos a ver algunas conclusiones acerca de quién es Cristo. Lo primero es de que experimentar la reconciliación con Dios con Dios y conocer más y más a Cristo genuinamente hace que nosotros seamos transformados. En la manera que nosotros podemos conectarnos más con Dios, en la manera que nosotros conocemos más a Cristo, pero de una manera genuina, de una manera intencional, pues cada día vamos a ser transformados. También, otra conclusión, nosotros debemos de obedecer. Nosotros podemos buscar y buscar en la Biblia quién es Cristo, y ahí vamos a encontrar las respuestas. Pero si nosotros al final no obedecemos, pues de nada vale todo eso que estamos buscando. Debemos de someternos a su dirección y su voluntad, para que entonces esa reconciliación tenga efecto y esa transformación se concrete. Y también debemos de mantener una relación permanente con Dios. Como les decía, cada día debemos de tomar nuestra cruz, cada día debemos de buscar aprender más de Jesús, y sobre todo esforzarnos y anhelar su presencia. Cuando vemos qué es la presencia de Dios, vemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios descendía y era algo tremendo, y cuando la presencia de Dios estaba con el pueblo, podían ganar batallas, podían vencer a sus enemigos. Pero esa presencia de Dios también estaba en el Hijo, que es Jesús, y esa presencia tiene la capacidad de dirigirnos, de sanarnos, tiene la capacidad de proveernos. Entonces cada día nosotros debemos de anhelar esa presencia siempre. Si nosotros logramos cada día afinar esa reconciliación, permanecer en la presencia de Dios, con nuestras acciones, no hacemos de que esa presencia se vaya de nosotros, sino que al contrario, contribuimos a estar en esa presencia de Dios, y nos parecemos cada día más y más a Jesús, pues podemos decir que nosotros somos cristianos. Cada uno de nosotros podrá decir: soy cristiano. Así que espero que hayamos podido conocer un poquito más de Él, que haya podido despertar en nosotros esa curiosidad. Nosotros tenemos un pequeño periodo de tiempo cada semana para aprender un poco más de Jesús, pero nosotros debemos todos los días de la semana buscar un espacio para permanecer en Él, en su presencia, y aprender más de Él. Aquí leímos algunos puntos, algunos versículos, algunos pasajes, pero esto no es suficiente. Es importante que cada uno de nosotros todos los días busque aprender más y más de Jesús y parecerse más a Él. Así que les invito a que me acompañen en una oración para cerrar este tiempo. Déjenos sus comentarios de quién es Cristo para ustedes. Si conocían estos puntos, si no los conocían, háganoslo saber. Y sobre todo compartan con alguien más en las conversaciones del día a día. Busquen oportunidades para compartir este mensaje y esta reconciliación tan grandiosa, y sobre todo esa mediación que hizo Jesús por nosotros. Así que acompáñenme en un tiempo de oración. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos han dado la oportunidad de conocerte más, de aprender más quién eres tú. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra para guiarnos, para corregirnos, para ser transformados por ella.
Te pido, Dios, porque tú cada día sigas mostrándonos y revelándote a nosotros, y que esta lección haya sido de bendición para cada uno de los hermanos y cada una de las personas que pudo haberse conectado a este momento. Bendícelo, Señor, que puedan seguir aprendiendo más de ti y que cada día nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, amén.